Suena, suena, suena. Onda trópica. Hola, buenas noches. Desde el Centro de la Cultura Plurinacional, en este día especial de las diversidades sexuales y genéricas, 28 de junio, hemos querido realizar este conversatorio con el afán de profundizar en la discusión, en la reflexión sobre la importancia de un día como este que apuesta siempre a la tolerancia, al respeto y a la protección de las diversidades sexuales y genéricas en nuestro país. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, quizá poco visibilizado, pero de extrema importancia para entender los procesos políticos, históricos, culturales que sigue viviendo nuestro país, la comunidad afroboliviana. Una comunidad cuya historia está ligada profundamente a la historia del país y que en los últimos años ha cobrado una relevancia muy importante. Pero esta comunidad ligada al tema LGBT. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende el tema de los derechos civiles de la población LGBT desde la mirada de los afrodescendientes, afrobolivianos en nuestro país? De eso vamos a hablar hoy día y quiero presentarles, me acompaña esta noche para empezar, tenemos muchos invitados, pero vamos a comenzar esta noche con Carla Sharon Sánchez Barra. Ella ha nacido aquí en Santa Cruz de la Sierra, es afroboliviana, es activista feminista, es lesbiana, es agente capacitador en IPAS Bolivia y formó parte de la mesa directiva de la organización Unión Afro. Sharon, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, para mí es un gusto, ¿no? Recibir aquí la información. Exacto. Háblanos un poco de este proceso que tiene que ver con esta cuestión identitaria, pero también con estos rasgos que de repente la comunidad afroboliviana también va explorando y también va visibilizando, ¿no? Después de todo este proceso, además de visibilización desde la Asamblea Constituyente y toda la lucha histórica que ha tenido todo el pueblo afroboliviano. Bueno, desde lo personal, ¿no? Por supuesto. Mi mamá, nacida en La Paz, afroboliviana, mi papá veniano. Por cosas que pasaron en aquellos tiempos, mi mamá fue adoptada por familias militares. Por tal, entonces mi mamá no reconocía que ella era afroboliviana. Entonces nosotros, sus hijos, somos 5 en mi familia, sus hijos, y no nos identificábamos como afrobolivianos. Por tal, entonces yo desconocía el de reconocerme como afroboliviana. En base a ello, mi educación en la escuela, yo no me identificaba como afroboliviana, y más allá, ¿no? También del desconocer de mi cultura, también el racismo, discriminación, lo cual yo viví en esta etapa de tanto primaria como secundaria, yo no me identificaba como afroboliviana. Claro. Y entonces en base a ello, conociendo un poco más de la cultura, apegando un poco más a la familia, que ya mi mamá fue que se podría decir que de alguna manera encontró familiares después de haber convivido bastante años con familias militares, blancos, si podría decirlo. Entonces, una vez ella ya familiarizándose con lo que es la cultura afroboliviana, entonces pues yo también, ¿no? Entonces fui aprendiendo. Y fueron asumiendo y también. fui asumiendo también, ¿no? El ser afroboliviana. Si bien ya asumía que yo tenía descendencia afrodescendiente, aún no me identificaba, ¿no? ¿Por qué? Porque aún seguía en el colegio, constantemente recibí discriminación, no solamente de mis compañeros, sino también de profesora, y de un director. Entonces era un poquito difícil para mí el hecho de reconocerme. Si bien ya sabía que era afroboliviana, el decir yo soy afroboliviana, entonces era un poquito difícil. Qué difícil en un país que todavía sigue teniendo profundos rasgos racistas, de una sociedad que todavía sigue discriminando a las minorías, asumir esa identidad histórica, esa posición identitaria y luego asumirte como parte de la diversidad LGBT.
un tema sigue siendo muy complejo y que sigue siendo tal vez otro motivo más de discriminación, porque la discriminación en este caso ya Sí. no es solamente por el color de la piel, por la procedencia geográfica, sino por un tema de identidad y de género. Así es, como bien lo dice, o sea, si bien en un principio no me reconocía como afroboliviana, el hecho de dar a conocer, porque si bien yo creo que no es necesario, ¿no?, el que yo esté diciendo mis preferencias sexuales, Claro que no. pero para mí el hecho de ser difícil, el de reconocerme como afroboliviana, también ha sido mucho más difícil el de decir, no, me gustan las mujeres. ¿Por qué? Porque pues te inculcan, ¿no?, desde un principio, mujercita con varoncito, y, y algo en el cual yo no me sentía cómoda, ¿no?, desde un principio. Entonces también aquí viene el cuestionamiento de parte de la familia, si bien también en el entorno del pueblo afroboliviano, el hecho del que vos sabés, tenés entendido que ellos forman, ¿no?, la familia, o sea, la descendencia va transcurriendo, entonces pues vienen estas familias las cuales nosotros nos inculcaron desde un principio, ¿no? Entonces el de yo de alguna manera sentirme que estoy rompiendo las reglas dentro del pueblo afroboliviano era como con una carga encima, entonces de alguna manera pues no ha sido fácil, hasta el día de hoy no es fácil, ¿no?, el de decir, en estos momentos yo soy abiertamente lesbiana ante la sociedad, pero igual ha sido difícil, ¿no? Ha sido un procedimiento en el cual me ha tocado aceptarme lesbiana, afroboliviana, también pues sufrimos discriminación las mujeres, ¿no? Claro Entonces que sí. hicimos Entonces, parte hay también una de triple una discriminación triple además. Exactamente, hay una triple discriminación, entonces la cual el que conlleva bastante peso, lucha día tras día, la cual yo digo, no necesariamente yo tengo que pedir respeto, ¿no? Simplemente lo merezco. Hay un proceso histórico, cultural, que viene detrás de todo este tema, ¿no? Como lo Exacto. decías, crecemos, nos forman, nos imponen muchas normas, muchos valores. Y claro, entiendo perfectamente esta situación de vulnerabilidad en el que de repente se puede encontrar una mujer afroboliviana que tiene estos espacios en donde no, en el colegio así, donde no, tienes que estar peleando todos los días porque hay una carga de discriminación, porque hay una carga violenta además, ¿no? Y luego hay que salir del closet además, ¿no? Y luego hay que Sí, enfrentar otra carga de otra discriminación, de violencia, de discriminación. presión de una sociedad que espera que de alguna manera te comportes bajo ciertos roles, ¿no? Estas normas que nos impusieron desde un Exactamente, y que de principio. alguna manera se rompen completamente con tu actitud, además, frente a todo esto. Exactamente. Es demasiado difícil, ¿no? Como bien decía, y hay un tipo de estereotipo también, ¿no?, con el cual nosotras vamos formadas. Por ejemplo, en el pueblo afro se conoce que la mujer tiene que ser voluminosa, caliente, tiene que como que Complaciente, complaciente, de que baila espectacular, de que los tiene a los hombres a los pies y que pues demás, ¿no? O sea, sí. bastantes estereotipos los cuales de alguna manera conocen a la mujer afrodescendiente en general. Entonces, el de romper, yo digo, ¿no?, el de romper de cierta manera estos estereotipos, es igual algo difícil también dentro de la comunidad LGTB, porque si bien yo me reconozco como mujer lesbiana, también pues hay estos comentarios, ¿no?, o de alguna manera cuestionamientos del cual las lesbianas, pues no hay lesbianas femeninas, digamos, ¿no? Entonces también hay un cuestionamiento dentro de la comunidad LGTB, del cual si sos bastante femenina, entonces pues hay una confusión ahí, estás confundida, sos bisexual o si bien quieres experimentar, digamos, ¿no? Entonces hay bastante ahí, discriminación y todo. Hay espacios dentro del colectivo LGBT que tienen que sumirse en la autocrítica y entender que muchos de estos, de este poder de discriminación, de racismo, están dentro de la comunidad del colectivo LGBT. Exacto. Y cuando tú encuentras a muchos gays, muchos homosexuales, muchas lesbianas, que asumen un papel discriminador dentro del mismo colectivo. Y es un tema de clase, es un tema de orientación
de procedencia geográfica y, por supuesto, es un tema de color de piel, Exacto. ¿no? Entonces, creo que el colectivo LGBT tiene que hacer un análisis, una autocrítica y tiene que aceptar que dentro de este mismo colectivo que es discriminado, existe un tema de discriminación muy fuerte, ¿no? Exactamente, dentro de, tomando en cuenta pues, ¿no?, que la activista Marsha Jackson, si no me equivoco, afroamericana, igual hay un tipo de estereotipo, igual perdón si lo repito, el hecho de que no hay afros, digamos, ¿no?, parte de las diversidades sexuales, siendo que una activista afroamericana después de los disturbios de Stonewall empezó pues, ¿no?, con las marchas y Y le todo. debemos a ella trans, además, ¿no? Exacto, transgénero. Mucho de lo que hoy estamos de algún modo disfrutando, ¿no? De estos espacios donde sí podemos hablar de estos temas que me parece ya valiosísimo. Sharon, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Ojalá que sigamos conversando más en algún momento, tal vez por una cuestión de tiempo ahora tenemos que hacerlo más reducido, pero espero que podamos seguir conversando. Gracias por la invitación, encantada. Vamos a seguir en este espacio, en este conversatorio sobre el Día de las Diversidades Sexuales y Genéricas en el país, en el mundo en realidad, y en el país que tenemos además nuestro día especial para hablar de estos temas. Quiero continuar ahora, vamos a presentar a Juan Carlos Vallivian. Juan Carlos Vallivian está en vía Zoom con nosotros desde La Paz. Juan Carlos Vallivian nació en la comunidad de Tocaña, en el municipio de Coroico, es ingeniero agrónomo y abogado. Desde muy joven fue activista por los derechos humanos, impulsó la aprobación de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, junto a los otros líderes afros. También creó en 2011 el Consejo Nacional Afro-Boliviano. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en este conversatorio. A ustedes, gracias. Si me confirman, por favor, el audio. Así es, te escuchamos. Un abrazo, hermanos y hermanas. Bueno, hay entre ellos personas que no los he visto hace muchos años. Alejandro, Sharon, Nakaito, a todos y todas los que nos están acompañando y compartimos esta noche un abrazo fraternal. Gracias, querido Juan Carlos. Hay un momento importante en el proceso preconstituyente de nuestro país, en donde el pueblo afro-boliviano hace una alianza, por así decirlo, con el movimiento LGBT. Tú has estado en esos espacios y ha sido fundamental para entender un poco esta unión de dos colectivos, por así decirlo, discriminados históricamente y que de repente en un signo, en un simbolismo maravilloso, en ese proceso constituyente tan duro, tan fuerte que fue para nuestro país, se unen para impulsar el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. Bueno, yo quiero comenzar primero diciendo 3 palabras: protección, respeto y celebración. ¿No? Evidentemente, como lo conversabas con Sharon, hemos vivido, yo diría, momentos históricos en el país. Y gracias a Dios, bueno, a los que creen en Dios, evidentemente, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de mirarnos y estamos por lo menos en proceso, ¿no?, de la reconstrucción de estos pensamientos que en el pasado simplemente eran impensados. En el proceso preconstituyente ha representado para no solo para los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, interculturales, afro-bolivianos, sino también para los colectivos y los sectores invisibilizados, ¿no?, discriminados históricamente, una oportunidad para poder
entrar en el marco de la legislación y principalmente poder transformar aquella legislación amplia internacional en el marco nacional. Y desde ello, evidentemente, no ha sido una tarea fácil, fue una tarea muy difícil, porque vuelvo a decir, ahora mismo sigue siendo una tarea difícil, pero el hecho de contar con un marco normativo, ¿no? El hecho de que se haya avanzado en la legislación nacional, con una ley de igualdad de género, entre otras cosas, es que hay evidentemente un marco constitucional y para eso tuvo que haber un momento preconstitucional, ¿no? Preconstituyente, en el que evidentemente tuvimos que aliarnos, vuelvo a decir, los pueblos minoritarios fundamentalmente, ¿no? Voy a excluir de repente a los aymaras, los quechuas y los guaraníes, entre comillas, y ver todos los minoritarios, ¿no? Que evidentemente no aparecían en el plano, pero además de estos colectivos, ¿no? Como el TLGB, entre otros denominativos, un denominativo amplio que ahora hay, y que evidentemente esa alianza nos ha permitido, creo, hoy contar con ese marco normativo interesante de por lo menos garantizar una protección a estos hermanos y hermanas y sectores vulnerables. Juan Carlos, este proceso constituyente ha, por supuesto, partido la historia de nuestro país, ¿no? Hemos entrado en la etapa del Estado plurinacional con dos logros importantes. El primero es la inclusión de los afrobolivianos en la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Y el segundo, años más tarde, es la creación de la Ley 045 en contra del racismo y forma de discriminación, que tiene como base fundamental el trabajo que se hizo antes de la constituyente, en la constituyente, y luego todo el proceso de transformación, de cambio de nuestro país, que por supuesto no ha terminado y está muy lejos de ser perfecto, pero que sigue en este camino. Hay una evaluación positiva que puedas hacer de todo este proceso, con estos pasos que, como te digo, se han ido dando poco a poco, pero que al final, a mí me parece que son más positivos que negativos. ¿Qué piensas? Yo siempre consideré que para hacer una transformación hay una necesidad de identificar primero los problemas estructurales, y unos problemas estructurales, coyunturales, ¿no? Entre otros, van a ayudarnos a mirar el camino de manera muy puntual. Y uno de los elementos estructurales es cambiar definitivamente, valga la redundancia, la estructura del Estado, ¿no? Es decir, que si el Estado no asumía con políticas públicas, ¿no? Con mecanismos, con institucionalidad, con participación, como el Comité de Lucha contra el Racismo, nacida y venida de la Ley 045, creo hubiéramos estado todavía un poquito más atrás. Por ello, la Ley 045, sin considerar evidentemente los contextos en los que se ha generado, ha sido muy amplio en su debate, en sus alcances. No vamos a discutir todavía de repente los elementos de su implementación. Sin embargo, es, como tú bien decías, un avance, ¿no? Y ha dado pie además a tener una ley de identidad de género en Bolivia, ¿no? Que se ha promulgado hace algunos años atrás. Y evidentemente, desde la perspectiva afrodescendiente, el camino ni siquiera ha iniciado, diría yo, porque ya simplemente, como tú decías hace un momento, y lo decías Sharon también, el hecho de ser afrodescendiente ya es difícil, ¿no? Y ser afrodescendiente y TLGB es el doble de difícil, evidentemente, y toca asumir, porque de repente yo fui un crítico de que el activismo no tendría que ser el fin jamás, sino el medio, ¿no? De que la saya, por ejemplo, no tendría que ser el fin, sino el medio para concretar, porque de repente, si nosotros mismos no somos parte activa de este movimiento y pasamos un poco de la protesta a la propuesta y somos los que vamos a construir este camino, de repente se hace mucho más difícil todavía. Y esos son los retos que yo asumí de manera muy personal, ¿no? Para ser artífice de la transformación,
¿no? De todas esas ideas que yo tenía en la cabeza, de repente en algún momento, tener la posibilidad de transformarlas en alguna norma, y por ello de repente que vimos en nuestra organización una posibilidad de concretar nuestros derechos de hacernos escuchar, porque claro, en un país en el que eres minoría, primero, como afrodescendientes, con 23.330 en el 2011, ahora por lo menos unos 28.000, de repente afrobolivianos, ¿no? Y frente a otros pueblos que representan un 30, 40%, nosotros estamos el 0.02, evidentemente es mucho más difícil. Además hay una dinámica social y política sumada al modelo gubernamental, es decir, estamos acostumbrados en la política boliviana a que las cosas se hagan con protestas, con marchas, con presión, ¿no?, social. Con presión, ¿no? Y para ello necesitas mucha gente, trasladar a mucha gente de aquí a allá, ¿no? Y yo tuve, yo no diría el placer, pero por lo menos el honor de cuando estuve en la Defensoría del Pueblo, trabajamos de manera muy frontal el tema de los derechos de los hermanos y hermanas LGBTs, no solamente, evidentemente, ¿no?, mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, un montón de otros colectivos que evidentemente, al igual que los afrodescendientes, ¿no?, están y estamos en estado de vulnerabilidad. Y por ello creo y pienso que la ley 045 se ha constituido en un elemento importante, pero que ahora mismo estamos pensando ya en unos ajustes porque hay una necesidad de repensar después de ya más de 10 años, ¿no? Tendría evidentemente que empezar a arrojar sus frutos. Así es. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo por estos minutos que nos has concedido desde la ciudad de La Paz para este conversatorio, y agradecer además también el esfuerzo. Conozco a muchos hermanos y hermanas de afrobolivianos que han estado trabajando, que hemos trabajado juntos en algún momento, y bueno, hay que seguir en esta lucha cotidiana, permanente, como lo decías, para perfeccionar la ley contra el racismo, para establecer mecanismos que permitan que esta ley deje de ser un papel y que realmente vaya transformando poco a poquitito esta sociedad que tiene todavía rasgos racistas muy fuertes, y que solamente con un trabajo profundo de las organizaciones, de la sociedad entera, va a poder cambiar. Así es, como te decía, creo que tenemos quiero terminar con esto, indicando que hay un mecanismo, yo diría un mecanismo normativo, hay una legislación por lo menos vigente nacional e internacional que de algún modo va a proteger los derechos de los afrodescendientes y también de los afrodescendientes LGBTs, ¿no? Y el respeto, que creo que es importante, no interesa sinceramente nuestra orientación sexual, como lo pregonamos en algún momento. Amor es amor, ¿no? Y debemos vivir principalmente, yo creo, respetándonos las diferentes maneras de pensar, de vivir, las preferencias. Interesa que yo creo que el corazón es mucho más importante que nuestras preferencias, que es un derecho además, y fundamentalmente yo creo que tenemos muchos motivos para celebrar, ¿no? Por eso yo decía protección, respeto y celebración, ¿no? A pesar de que no hemos llegado al fin final, ¿no? Creo que hay muchas razones para celebrar en este mes de las diversidades sexuales. Muchas felicidades a mis hermanos y a mis hermanas, ¿no? Un abrazo fraternal, de verdad, se los quiere. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos conversando sobre, en este día especial de las diversidades sexuales y genéricas, sobre el tema LGBT en el pueblo afroboliviano. ¿Cuál es la cosmovisión que tienen? ¿Cuáles son las posturas, sus integrantes? ¿Cómo entienden estos procesos históricos por los que estamos atravesando? Las similitudes de las luchas por la reivindicación y el reconocimiento del Estado, del pueblo afroboliviano, del colectivo LGBTIQ+, que durante un tiempo en la Asamblea Constituyente, preconstituyente y postconstituyente estuvieron trabajando. Estamos conversando, reflexionando sobre ese tema. Y a propósito de ello, vamos a continuar. Ahora nos vamos hasta California, Estados Unidos,
Allá se encuentra Alejandro Gutiérrez Duncan. Él es activista y académico por los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y LGBT en América Latina. Es afroboliviano y miembro de la comunidad LGBT, participó en el proceso de redacción de la nueva constitución, en esto que estábamos hablando hace un momento. Radica en Estados Unidos desde hace 10 años, obtuvo su maestría en resolución de conflictos y paz internacional y realizó pasantías en las Naciones Unidas en Nueva York, estudió en el Instituto de Paz en Washington y realizó viajes a Ghana, África, Kosovo, Serbia y otros países. Tengo el gusto además de conocerlo personalmente. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido a este conversatorio. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, un gusto saludarte a la distancia. Buenas noches, Juan Carlos, Nakaito, Sharon, hermanos afrobolivianos, hermanas afrobolivianas. Es realmente un encuentro lindo, como decimos, Saya, estamos haciendo Saya en este momento, estamos trabajando juntos, estamos juntándonos, entonces para mí este es un momento muy importante, así que muchas gracias y no había escuchado todo ese proceso, ¿no? De tantos años. Así que muchas gracias por la introducción también. Gracias. Gracias, Alejandro. Un poquitito volviendo a lo que decía antes de presentarte, toda esta unión que hubo en su momento, que fue muy simbólica del pueblo afroboliviano. Yo recuerdo en la Plaza San Francisco, la bandera del arco iris, con la gente bailando saya. La saya que, por cierto, luego más adelante hablaremos de eso, se ha convertido en un estandarte también de la comunidad del pueblo afroboliviano, que ha servido además para sensibilizar a la sociedad, para hacer llegar un mensaje positivo, ¿no? ¿Cómo fueron esos días de la Asamblea Constituyente, que te acordás? Mira, yo lo que recuerdo, varios procesos, porque no fue que la Asamblea Constituyente no lo hizo nada fácil además, y pues a lo boliviano lo escribimos, ¿no? Fue varios momentos de mucha lucha, de mucha reivindicación. Yo recuerdo que en aquel entonces teníamos tía Marfa, estaba con nosotros a la cabeza tratando de influenciar en todo esto, estaba ahí Juan Carlos, venían desde las comunidades. Había mucha gente que estaba movilizada. Yo recuerdo que hubo una huelga que se hizo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde activistas del movimiento LGBT también se unieron y dijeron, ¿sabes qué? Si cada uno busca lo que está buscando, no lo vamos a encontrar. Hay que juntarnos, tenemos que ponernos de acuerdo y podríamos establecer estos mecanismos. Yo recuerdo estas conversaciones porque yo estaba siendo parte del colectivo LGBT en aquel entonces. Para mí, el descubrirme, el saber que era parte de este movimiento LGBT, me ha permitido entender mucho sobre nuestras realidades, ¿no? Recuerdo Sucre, cuando estaba el movimiento LGBT, cuando estaban los movimientos indígenas, estuvo la Saya y pues se rompió el colegio Ayacucho y pues entramos con la Saya, ¿no? Pero no era solo la Saya, eran los chicos y chicas del movimiento LGBT, que estaban ahí también protestando. Yo recuerdo que habíamos, y en algún momento me tocó, ¿no? Los chicos ahí, quizás entre broma y broma, decía, ¿y ahora cómo vas a hacer, Alejandro? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a influenciar? Y decía, ¿pero por qué tengo que dividirme? Si mi identidad están todas juntas, ¿no? Entonces, fue un momento muy interesante para mí eso, y eso está muy vivo en mi memoria. Algunas veces lo charlo con otros amigos, y pensar que han pasado ya casi más de 20 años, ¿no? Casi ya 20 años. Alejandro, esta sociedad a veces es dicotómica, ¿no? Y entonces de repente te dice, bueno, vas a ser hombre, vas a ser mujer, o vas a ser, decidite, ¿no? Vas a ser afroboliviano o vas a ser LGBT. Y de repente hay todo este compromiso, además, de la particularidad difícil, además, no solamente estamos hablando de una sociedad que es racista, que es discriminadora, sino que es una sociedad que es profundamente machista, patriarcal. Y hablaba yo con algunos hermanos, con algunas hermanas afrobolivianas, lo difícil que es realmente para un hombre, un chico, un joven afroboliviano, salir del closet. Contigo lo hemos hablado también, por todo ese concepto también machista que hay dentro del pueblo afroboliviano y dentro de muchos otros pueblos
y sociedades de nuestro país, de esos estereotipos que hablábamos al principio con Sharon en el tema de la mujer, pero hay los estereotipos también en el tema de los afrodescendientes en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces es una carga muy fuerte poder salir como hombre homosexual. Muy fuerte, además, ¿no? Porque imagínate, o sea, yo también lo venía conversando con acá y te decía, o sea, Bolivia del 2020 es una Bolivia diferente de lo que era el 2000, ¿no? El 2003, cuando Evo Morales comienza a escucharse sus voces, el 2005 y el 2008 promovemos lo de la Constitución Política del Estado. Entonces, esos años fueron muy, muy intensos porque eran años en los que te tocaba ser joven, te tocaba ser activista, te tocaba identificarte. Y pues yo había empezado con el movimiento afro-boliviano en aquel entonces con el Mocuzabol. Ser parte del movimiento del Mocuzabol para mí fue muy, muy importante porque me permitió entender mi identidad cultural primero, entender mis raíces. Ahí fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Eres negro y por eso pasan estas cosas que te pasan. Pero después me tocó entender que también era gay y eso era lo más difícil. Dentro del movimiento del Mocuzabol, y en varias ocasiones lo hemos discutido, hay una homofobia interna que tiene que romperse. Hay unas masculinidades muy fuertes que tienen que romperse. Ha habido ocasiones en las que en el mismo movimiento afro, el movimiento negro en Bolivia, he sido totalmente apartado, excluido, no invitado a algunas mesas de debate. Pero recuerdo gente muy querida, muy cercana a mí como Marfa. Tía Marfa fue líder del movimiento afro del Mocuzabol y ella me invitaba, me decía, no importa lo que te digan, tienes que venir, participa de estos movimientos. Entonces para mí fue una llamada muy interesante. Llega el 2009, se aprueba la Constitución Política del Estado y pues también tenemos un movimiento muy joven ahora, ¿no? Que comienza desde las comunidades a surgir y la invitación activa, ¿no? Con otra mirada, o sea, era un movimiento diferente del año 2000, 2005 al 2009, 2010, donde empiezan a aparecer figuras muy interesantes, con miradas mucho más diferentes. Juan Carlos asume una posición muy interesante como un movimiento político, donde no importa lo que seas, cómo te identifiques, lo importante es que quieres ser parte de esta construcción y pues te vamos a invitar, ¿no? Y eso era lo que a mí me había motivado. Quiero especialmente también, si me permites, dedicar una partecita a Lorena Barra, que ya no está con nosotros por el COVID, pero en el año 2006 yo participé del movimiento o del concurso del Miss Bolivia Transformista. Y Lorena vino a apoyarme con las cajas, con la saya, a pesar de todas esas ideas que ella tenía en la cabeza de los hombres gays vistiéndose de mujeres. Y ella me miró y me dijo, te admiro, te aprecio, te ves linda y pues espero ganes, ¿no? Y eso fue muy lindo, o sea, es algo que recuerdo de ella. Y teníamos conversaciones. Lorena era una persona que todo el mundo decía, ella es lesbiana, pero ella no se identificaba como tal. Entonces yo creo que nuestro movimiento, quienes hemos sido parte de un momento, hemos de alguna forma abierto ciertas puertas y espero que las nuevas generaciones de los chicos y chicas afros puedan tomar esas riendas y continuar abriendo estos espacios donde, como dice Juan Carlos, amor es amor y yo creo que eso es lo único que debería importarnos, ¿no? Querido Alejandro, te agradezco muchísimo por estas palabras. Gracias por haber participado en este conversatorio, en este día especial. Era importante contar con tu voz. Además, porque además sos, si no me equivoco, uno de los primeros afrobolivianos que ha salido del closet y que ha aceptado públicamente su homosexualidad y que creo que para mí me parece muy valioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, saludos nuevamente a toda la gente que nos viene escuchando, viene siguiendo este programa. Como tú decías, para mí hay tanto que podríamos hablar. Me acuerdo cuando íbamos a las discotecas gays. ¿Quién es ese chico de ahí de los yungas que viene? Nunca hemos visto chicos afros y ellos querían saber si habían más chicos afros que eran gays. Entonces, muy lindo. Así, gracias por este espacio. Felicidades a todos, que vive el orgullo gay y a seguir disfrutando lo que somos, ¿no? Arriba la identidad. Gracias, Alejandro. Hoy estamos en este conversatorio hablando sobre las miradas LGBT en el pueblo afroboliviano. Hemos querido hacer esto precisamente en respuesta a
algunos espacios que siguen negando la diversidad de este país, en el tema indígena, en el tema afroboliviano, en el tema de las diversidades dentro de las diversidades. Vamos a comenzar ahora aquí en estudio en Santa Cruz con Michael Gemio Calle. Es licenciado en Psicología de la Universidad Franz Tamayo, líder y activista del pueblo afroboliviano y actualmente es vicepresidente y fundador de la Asociación del Consejo Afroboliviano de Santa Cruz. Michael, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en este conversatorio. Buenas noches, igualmente muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos prestos para esta entrevista. Hay toda una dinámica dentro del pueblo afroboliviano, como lo expresaba Sharon, Alejandro. También ha sido un proceso dentro del mismo pueblo el tema de aceptar esta raíz cultural, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, durante mucho tiempo estuvo negada, y que de repente es como dice Alejandro, de repente, bueno, me dijeron que era negro, ¿no? O en el caso de Sharon, que no se asumía como tal y vivía en otro lugar, alejado de todos los hermanos, las hermanas. Ha sido un proceso también, me imagino, en algún momento de aceptación de muchos integrantes. Creo que sí, este tema de la verdad aún sigue siendo un tabú dentro del pueblo afro, porque si bien hasta el momento son pocos los activistas que estoy llegando a conocer que están prácticamente expresando su orientación sexual. Santa Cruz, por ejemplo, conozco unos cuantos, pero no se relacionan prácticamente a hacer, por ejemplo, acciones en margen a sus derechos, ¿no? Que justamente como población LGTB tiene que hacer una incidencia, a excepción de la hermana Sharon, que hoy en día la estoy viendo que se está abriendo dentro del espacio de incidencia, dentro de las diversas plataformas. Y bueno, pues para nosotros eso es algo que visibiliza a esta población. Si bien culturalmente se ha visto rezagada, porque sabemos que nos han criado sobre bases y principios, ¿no? Lo cual la cultura te demanda de muchas veces. Sí, y te hace olvidar o renegar en algunos casos de tus orígenes o de tu propia orientación o de tu propia identidad, ¿no? Ese es un proceso muy interesante que ha ido dándose a partir de los años. Y aquí en Santa Cruz hay otra dinámica también del pueblo afroboliviano, ¿no? Santa Cruz sigue siendo la ciudad más grande del país, más poblada, que tiene, digamos, conocida por ser una ciudad moderna, una ciudad emprendedora, una ciudad productora, pero las bases todavía siguen teniendo sesgos de discriminación, de racismo, con unos espacios excluyentes y, como lo charlábamos con algunas personas, con una doble o triple discriminación para algunas personas. Prácticamente se ve, pues, ¿no?, dentro de este círculo de discriminación, aún por el mismo hecho de que la falta de inclusión, el mismo hecho de que faltan políticas públicas en beneficio de esta población. Y dentro del pueblo también es algo que aún se carece, porque si bien estos activistas del pueblo afro aún tal vez no están trabajando de cerca con las propias organizaciones que los representan, haciendo un planteamiento de sus problemáticas y necesidades, es algo que también, por el mismo hecho de que el miedo o el temor al rechazo o a la discriminación nos lleva a este deslindamiento, tal vez por una parte. Pero creo que desde Santa Cruz hay una mirada más, como tú lo dices, abierta, y creo que nuestra gente ya en su momento tal vez empezará a exigir que se le brinde el apoyo. De hecho, como organización no vamos a estar negando a esta población. Sabemos que nosotros tenemos que velar por los derechos del pueblo afro, los derechos humanos, y que lo cual pues engloba a todo, ¿no?, a toda la población. Todo quien sea afrodescendiente se tiene que proteger y se tiene que hacer respetar sus derechos. Michael, bueno, vos sos un poco más joven que
que nosotros, pero ha cambiado mucho este tema de la realidad del pueblo afro. No sé si mucho, tal vez no, pero ha cambiado. Seguramente vos has escuchado los tíos, las tías, historias, ¿no? Lo difícil que era realmente antes y que tal vez ahora ha mejorado un poquito, ¿no? Se ha dado un paso más. Todo este proyecto maravilloso de la Saya Afroboliviana que ha ido recorriendo además ciudades capitales, que ha servido como un vehículo, como le decía Juan Carlos, un poco para visibilizar, ¿no? Y decir, oigan, en Bolivia habemos afrobolivianos que bailamos saya, porque siempre escucho la anécdota de varios hermanos y hermanas que te dicen, mira, me pararon en el aeropuerto, en la este, y me pidieron mi carnet, ¿no? Y yo soy boliviano, pero me pidieron mi carnet porque pensaban que era extranjero. Entonces no había una conciencia en el país de que hay afrobolivianos que bailan saya y que son bolivianos. Claro, ese también es una problemática, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, porque si bien a la población afro, para ser afroboliviano siempre te van a reconocer por la vestimenta o el hecho de que seas el referente, como dicen, ¿no? Los negritos que bailan la saya. Ah, Para ellos ese es el afroboliviano. Cuando tú lo veas con esa vestimenta culturesca, ahí se representa el así afroboliviano. es. Pero la otra parte, que sin darnos cuenta tal vez estamos siendo discriminadores, es que no reconocemos al afro en una vestimenta individual, como Sí. profesional Por o como una ejemplo, persona en su diario vestir, no lo vamos a reconocer, decir este es un afroboliviano, o pensamos que es un colombiano, tal vez no. claro. Y nuestras mismas autoridades de ese hecho también desconocen. Y se desconoce esta identidad porque tal vez no se hace la promoción de la imagen del afroboliviano. Pero es cierto que la saya, sí, por una parte ha sido algo fuerte que nos ha hecho sobresalir, abrir puertas para que las autoridades nos atiendan. Y hoy en día estamos cambiando eso, ya haciendo presencia más por el tema político, porque ya han empezado a surgir nuevos liderazgos, el liderazgo para las incidencias en temas políticos ya de la inclusión y Así todo es. eso, ya justamente expresando esta gran brecha de desigualdad, que no el ser afroboliviano no simplemente vamos a venir a tocarles tocando la saya. Así es, O, ¿no? Cerrando la brecha de desigualdad y alentando y abriendo los espacios y oportunidades para el pueblo eh, afroboliviano, más allá de ese estereotipo también, ¿no? Que al final de exacto, cuentas tal vez termina siendo un estereotipo. exacto, es así. Eh, bueno, para mí me parece muy enriquecedor y productivo que prácticamente este escenario que hoy, por ejemplo, se está dando, de expresar cuáles son estas necesidades, estas dificultades por las que se atraviesa como afrobolivianos, da a conocer. Es prácticamente información que abre a otros actores, ¿no? Al Así ser es. presentados. Y bueno, pues nosotros, ¿qué podemos decir? Seguir trabajando con las autoridades, tratar de visibilizar esta parte del pueblo afro, conocer su historia, incluso la presencia del mismo afro en Santa Cruz se desconoce. Así es. La Sí, misma participación histórica entre sus procesos de fundación o de estructuración, independencia. independencia, se desconoce. Las autoridades no reconocen. Pero hoy estamos en ese rol, de hacer que se conozca. Hay un camino todavía por recorrer. Exacto. Gracias, Michael. Muy amable por haber aceptado esta invitación y haber estado en este No, conversatorio. gracias a ustedes más bien por la invitación y bueno, pues Muchísimas gracias, hasta cualquier otra oportunidad. Vamos a seguir en este conversatorio que estamos haciendo por el Día de las Diversidades Sexuales y Genéricas en el país. Hoy un día tan importante en el mundo prácticamente, el 28 de junio. Vamos a tener otra invitada especial esta noche. Está con nosotros Nilda Nacao Torres. Ella nació en Riberalta, Beni, Bolivia. Es una hija número 4 de 6 hermanos. Reside actualmente en Santa Cruz. Su descripción dice que es una mujer amorosa, mamá, lesbiana, activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT. Nilda, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar en este espacio. ¿Cómo está? Buenas noches. Quisiera decirles a todos, darles las gracias por invitarme.
decirles de que es un agrado de estar con ustedes y compartir este pequeño momento. Gracias, gracias Nilda por estar aquí. Vos has crecido en esta otra parte del país, en los llanos, en Riberalta, en la selva, que de algún modo también se percibe como un espacio un poco más distendido, un poco menos rudo por el tema de las diversidades, ¿no? Cuando en realidad tal vez no es tan así, ¿no? Yo he caminado por muchos pueblos, he viajado en la Amazonía y he podido percibir también que no es tanto como parece. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el tema LGBT y también perteneciendo al pueblo afroboliviano? Les cuento de que ha sido algo, cuesta mucho, porque desde que era niña siempre ha habido las sensibilizaciones, el bullying en el colegio. eh, yo pensaba que las cosas de verdad eran malas lo que hacía, pero ha pasado el tiempo, fui aprendiendo de que, ¿no? De que a mí me gustan las chicas, y también con el tiempo me di cuenta de que sí, era afrodescendiente por parte de mi madre, yo no sabía, me llegué a enterar, empecé a conocer a mi familia de parte de mi mamá, y me invitaron a bailar, fui, asistí, y tengo el agrado y la felicidad de ser la única chicotera en toda Santa Cruz. Entonces me dice mi prima María Teresa Zavala, Negrita, vamos a bailar, porque todos sabían de que a mí, o sea, se daban cuenta de que a mí me gustaban las chicas, porque me gustaba ponerme chorcito, me gustaba ponerme polerita. Entonces me animé, empecé a bailar, los chicos de la Saya me enseñaron a bailar y empecé bailando, bailando, cantando, y hasta ahora soy la única mujer que bailo y chicoteo, digamos, ¿no? Entonces es un agrado para mí muy grande y me encanta porque tuve y tengo la oportunidad de que la sociedad me han abierto las puertas. Conozco bastante personas, me apoyan mucho, saben que soy afro, tengo el apoyo de todo, de muchas personas que me sorprende. Y soy masajista, tengo mucho trabajo, he trabajado en una agencia de modelaje, a pesar de todo soy afro y soy lesbiana, entonces siempre dicen, ah, mira la masajista, es lesbiana y está tocando mujeres, y le preguntan así a las modelos, oye, le decían, ¿y ella no te toca? ¿O ella no te ha molestado? Entonces yo siempre como persona he dado a conocer el respeto, entonces he sabido respetar y me han sabido respetar, y no importa lo que yo sea, igual mi trabajo rinde, yo como persona salgo adelante y me siento muy feliz. Nilda, escuchándote hablar, me arriesgo a pensar de que hay espacios en donde tal vez en estos días, en estos años, desenvolverse como mujer afroboliviana, lesbiana, quizá es un poquitito más difícil, quizá hay un poquitito menos de discriminación, un poco más de oportunidades que las que hemos tenido algunos. Lo digo por esta cosa linda que nos has contado de tu trabajo, de las oportunidades que de repente tienes, que sin embargo no quiere decir que se deja de hacer una lucha diaria, constante, cotidiana en contra de los prejuicios y en contra del racismo, pero yo te escucho y me lleno de alegría por saber de que hay alguien que está ahí peleándola y además ganándose su lugar. Exactamente, es lo que yo siempre digo. Leer, informarse, saber expresarse y saber pedir las cosas de una manera muy educada es muy diferente que uno agarrar y ser una persona agresiva. Y es como he escuchado aquí a mis parientes afro, que sí han salido a marchar, han salido a bloquear, han salido a hacer tantas cosas para ellos llegar y surgir más adelante, que para nosotros nos sale más fácil. Y ahora en este mundo actual que estamos, de que es mucho más
más fácil llegar a expresarse, porque muchas personas ya son personas que sí piensan, son personas más capacitadas, son personas más estudiadas. Entonces es algo muy hermoso, es algo muy bello que tenemos todo, y que ahora el mundo y la sociedad sí nos abre las puertas a las lesbianas, a los gays, a los afro, porque hay mucha gente profesional afro que sí nos representa muy bien, que yo me saco el sombrero, que tengo muchas personas en mente hasta para mandar saludos, porque admiro bastante y me encantan, y las sigo incluso. Tengo amigos gay que me sorprenden, que están fuera del país, que están estudiando para llegar y volver al país, para así llegarnos a ser mucho mejores que lo que somos ahora. Entonces es algo muy increíble, y lo que yo siempre aconsejo a los LGBT, a los afro y en general, que estudien y que sigamos estudiando, que lo primero que hay que hacer y la base es estudiar, para así informarnos y ser mejores personas, y así hacer mejor este país donde estamos. Así es, Nilda, te tomo la palabra y ojalá que la gente que está escuchando también. Ha sido un gusto poder tenerte esta noche y poder escucharte en este conversatorio tan importante. Muchísimas gracias, Nilda. El gusto es mío y espero muy pronto volver a compartir uno más. Claro ya que soy sí. afro, y ya que soy la única chicotera, ya que nosotros los chicoteros nos hacen cantar las coplas y aprendérnoslas para cuando bailamos, las decimos. Me gustaría decir una, ¿se puede? Claro que sí. Café y coca, el lugar donde vivimos se llama Los Yungas. Todo es de fruta, café y coca, el lugar donde vivimos se llama Los Yungas. De nuestra cultura hemos traído la saya, pueblo boliviano. De nuestra cultura hemos traído la saya, pueblo boliviano. Gracias, buenas noches. Gracias, Nilda. Qué lindo. Qué bonita manera de ir terminando este conversatorio que hemos hecho desde el Centro de la Cultura Plurinacional. En este día, el Día de Protección a las Diversidades Sexuales y Genéricas en Bolivia, y el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Vamos a terminar este conversatorio con una invitada más. María Teresa Zavala es activista afroboliviana, fue presidenta de la Asociación Unión Afro para el Desarrollo, secretaria de Género en el CONAFRO Nacional, fue también becaria del programa Martin Luther King y del programa IVLP de la Embajada Americana. Actualmente es enlace de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora, y estudiante becaria de Comunicación Estratégica y Corporativa, a quien también tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. María Teresa, muy buenas noches, bienvenida a nuestro conversatorio. Buenas noches, Edson, y no, más que complacida por la invitación y contenta de verte después de tantos años, ¿no? Has estado escuchando todas las intervenciones de los hermanos, de las hermanas, de este proceso complejo que ha ido atravesando el pueblo afroboliviano, y que de repente también ahí estado el tema de lo LGBT. Y que ahora, como decía Alejandro, han pasado ya casi 20 años desde el tema de la Asamblea Constituyente, casi 15 años desde la aprobación, desde la promulgación de la Ley 45, ¿no? Sí. Y ha cambiado un poquitito, ¿no? Entonces tenemos ahora una mujer chicotero y tenemos a los afros que están saliendo del closet y que están digamos, expresándose y rompiendo barreras dentro de la propia comunidad y en la sociedad. Así es, sí ha avanzado en estos 20 años de todo este movimiento, el tema también de reconocer nosotros mismos, el tema de trabajar y de exigir pues lo que nos corresponde por derecho, el respeto que nos deben en todo el pueblo.
Entonces estamos y seguimos trabajando en toda esta diversidad. Ha sido un camino largo. Vos has estado participando desde hace muchos años, ¿no?, en esta reivindicación del pueblo afroboliviano, que ha tenido, por supuesto, sus altas y sus bajas, y que ha encontrado en el colectivo LGBT, en un momento, como lo hablábamos al principio del conversatorio, un aliado estratégico. Exacto. Y que además fue muy simbólico para muchos en el país, ¿no?, que estos espacios hubieran sido llenados por un colectivo, una comunidad que fueron históricamente ninguneados, relegados, invisibilizados. Ujú. Sí, ha sido muy importante el trabajo. Yo recuerdo, bueno, yo cuando llegué acá a Santa Cruz, en realidad llegué a conocer o a trabajar mi identidad como afroboliviana, porque cuando yo vivía en La Paz, que viví, o sea, nací allá, pero yo no conocía mi cultura. Claro. Entonces yo desde chica era como que golpeada, recibía varias cosas, llego acá, empiezo a conocer el movimiento de la Saya, empiezo a inmiscuirme más hasta llegar a ser presidenta, ¿no? Y todo el movimiento que hemos ido trabajando, y siempre hemos estado de la mano de la comunidad LGBT, ¿no? Ha sido muy importante las alianzas que hemos hecho aquí en Santa Cruz. Si había una marcha, ambos nos apoyábamos, si había algo. Entonces, eso es lo rico de las minorías, digamos, que al final somos más. Claro. Juntas. Sumamos más. Entonces, eso ha sido lo interesante de este trabajo. Y ahora es interesante el tema que se está tocando, porque mucho no se habla del tema LGBT dentro del pueblo afroamericano, tanto como por el tema interno de que hay muchos afros que dicen, no, los negros no pueden ser gays. Aquí no hay. No pueden ser hay lesbianas. No hay afrobolivianos gays, no hay afrobolivianas lesbianas. Es como que intentas invisibilizar a tu hermano, ¿no? Entonces, me parece importante, yo como mamá de una adolescente que es bisexual, entonces me interesa mucho más estar trabajando en ello, ¿no? Claro, y además seguir construyendo estos espacios en donde de repente la gente se pueda seguir desenvolviendo más allá de eso. Pero es un reto muy grande, ¿no? Yo te escucho y conozco mucho del trabajo que has hecho vos y un montón de activistas, que ha sido un proceso difícil porque además había que aceptar primero una cultura que ha sido construida de a poco porque fue eliminada históricamente, lo sabemos, ¿no? Y que de repente, incluso todavía hasta el día de hoy, yo he conversado hace algunos meses con alguna amiga afrodescendiente y me decía, hasta el día de hoy seguimos discutiendo de dónde llegaron los primeros afrodescendientes. Es una discusión permanente porque no hay memoria, porque la borraron, porque hubo una sistemática destrucción de la presencia de los afrodescendientes, de los esclavos que llegaron aquí, y que por supuesto hay que construir una historia también con lo poco que hay. Exacto, realmente hemos sido invisibilizados, como decía Michael anteriormente, ¿no? Vos salís a la calle, subes a un micro, un taxi, lo que sea. ¿De dónde es usted? ¿Perú, Venezuela, Colombia? No, soy afro-boliviana, he nacido acá. Soy de La Paz, soy de Cotoca. O cuando la policía te para, hemos tenido infinidad de casos de tíos, de primos que han sido detenidos por la policía y que les han pedido su carnet, qué estás comiendo, qué tienes en la mano, les han revisado las mochilas sin que rompan ninguna ley, por decirte, ¿no? De la nada se paran y te detienen o te dicen, entonces canta el himno nacional si es boliviano. O sea, a ese grado hemos llegado. Entonces es muy complejo. El otro día, así como anécdota, hablaba con una docente y me dice, el otro día tuvimos una clase y una de mis alumnas me acaba de decir que ella no desconocía que existe el pueblo afro aquí. Entonces, y digo, yo estoy en la universidad, o sea, soy muy visible, pero igual la gente te desconoce. Entonces, es algo que hay que seguir trabajando. Y bueno, yo no me voy a cansar de hacerlo. Hay en estos tiempos quizá un poquitito más de aceptación. No vivimos en esos tiempos en donde indígenas, afros, no podían entrar a la plaza, no podían caminar por la acera, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad. Por supuesto que estamos lejos de ser una sociedad perfecta, pero sí ha habido, yo me acuerdo del diputado Jorge Medina. Jorge denunció una vez, yo me acuerdo, fue un escándalo también que la policía lo detuvo a él en el aeropuerto para requisarlo, para preguntarle por su carnet, y él siendo diputado. Y él decía, no puede ser que además no sepan que soy diputado, ¿no? Imagínate a la gente, a los afrobolivianos de calle, a los afrobolivianos
que viven en barrios alejados, que viven, ¿no? Que están de repente buscándose la vida, trabajando, o sea, va a ser mucho más difícil, ¿no? Y es un proceso complejo el tema de lo LGBT dentro del pueblo, que también es una reflexión pendiente, ¿no? Exacto. Que todavía, me imagino, como en muchos otros lugares, sigue siendo difícil tocarlo, ¿no? Hay sensibilidades, hay gente más sensible que otra, y gente que de buenas a primeras rechaza hablar del tema. Yo me atrevería a decir que ahorita es la primera vez que tenemos un conversatorio hablando del pueblo LGBT afro-boliviano. Entonces, me imagino que va a haber muchas miradas. De aquí me gustaría que salga algo más, porque es importante trabajarlo y es importante hacerles saber a nuestros hermanos que de pronto no han salido del closet, que estamos aquí para acompañarlos, para ayudarlos, para ayudar en ese proceso, ¿no?, que ellos tienen de reconocer las diversidades. Y es un proceso que también que seguramente no va a ser corto, que no va a ser fácil, Exacto. pero que hay que comenzarlo, ¿no? Porque hablábamos sobre los discriminados que de repente discriminan, ¿no? Y esta gente discriminada que yo decía que hay dentro del colectivo LGBT y que empiezan con el tema del racismo y que empiezan con el tema de la discriminación por clase, por color de piel, por origen geográfico, por origen étnico, ¿no? Una cosa que de repente no se puede entender muy bien, ¿no? Pero que, como dices, no nos vamos a cansar de seguir trabajando. Exacto, y hay que trabajar no solo con la persona, sino con el entorno que tiene, con la familia. O sea, como te digo, en mi caso, o sea, tienes que aprender a conocer a tus hijos, a trabajar con ellos, a enseñarles a respetarse, a que los respeten y a exigir sus derechos también, ¿no? Y sobre todo entender que este país ha cambiado. Hay una revista hace algunas semanas que ha sacado una fotografía en apoyo al colectivo LGBT y que ha sido muy criticada Exacto. por la falta de diversidad, porque se perdieron estos 15 años de transformaciones profundas del país, de irrupción de personajes, de colectivos, de comunidades indígenas, populares, afrobolivianas, y de repente vemos una fotografía que estaba apoyando la diversidad sin falta de diversidad, ¿no? Claro, fue una fotografía de diversidad sin diversidad, prácticamente. Así porque hay más, ¿no? De lo que se está mostrando, hay mucho más que mostrar. Entonces la idea es que ellos apoyen o vean que hay más personas indígenas, afrobolivianos ¿no?, y demás. Con esta reflexión terminamos nuestro conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes quienes han participado esta noche del pueblo afroboliviano. Yo honrado de haber podido entrevistarlos y conversado unos minutos para explorar, reflexionar esta faceta distinta de un pueblo que históricamente ha sido relegado, ha sido invisibilizado y que hoy está asumiendo nuevos desafíos, como lo decíamos con María Teresa, el tema de poder también reflexionar en torno a las diversidades dentro de el pueblo afroboliviano. María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, estamos para trabajar. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta cualquier otro momento. Gracias por su atención. Gracias.